En relación al oficio que recibimos de parte de la presidenta de la Comisión Agraria, tuvimos una solicitud de información de 7 puntos básicamente, que están descritos en la siguiente pantalla. La primera era sobre la situación actual del sector agricultura, las políticas públicas que se vienen implementando en el sector, las políticas públicas para atender la problemática de la papa, el arroz, el maíz amarillo duro y las plagas, la planificación agraria, el sistema de estadística agraria y coordinación con los gobiernos regionales, las acciones de prevención por heladas en las zonas altoandinas, la problemática, dice, denuncias y políticas que viene implementando el INIA, Agrobanco, Agroidea, Senasa y ANA, y finalmente el balance de los programas de Sierra Azul y Agro Rural a nivel nacional. Como es de pleno conocimiento de ustedes, estamos prácticamente un mes a cargo de este sector y durante este mes hemos tenido que atender algunas acciones de carácter inmediato. A manera de información, referirles que lo primero que adoptamos dentro del ministerio fue poder escuchar a los productores a través de las representaciones que existen en el agro a nivel nacional. Es por ello que convocamos a reuniones a la Junta de Usuarios, con BEAGRO, AGAP, ADEX, FAO, ICA, BID, PNUD, entre los organismos también de carácter internacional. Un poco para tener una breve descripción de cómo se encontraba la agricultura y cómo desde afuera también nos veía. Pero adicionalmente también era necesario entender por qué, al momento que los agricultores nos dicen que no sienten la presencia del Ministerio de Agricultura en el campo, requirió pues que también hagamos un análisis interno como ministerio. Eso nos llevó a reuniones continuas con los diferentes OPAs, programas, proyectos que ejecuta el Ministerio de Agricultura. Luego de sacar una radiografía del ministerio encontramos pues que en definitiva es cierto, el agricultor no nos siente, no conoce a su sector. En otras palabras, el Ministerio de Agricultura no ha llegado eficientemente a apoyar al sector agroproductor. Y eso motivó, y fueron las palabras del propio Premier en su discurso, de que hoy nos veamos en la necesidad de reorganizar al Ministerio de Agricultura. Y en esa tarea estamos trabajando. Teníamos que atender acciones prioritarias, sí es cierto, y es lo que hemos hecho, y este cuadro lo explica. Quien les habla ya estuvo en San Martín, hemos visitado no solamente Tarapoto, sino que eso ha motivado inclusive que nos internemos a los valles. Hemos estado en San José de Sisa, hemos estado en Bellavista, hemos estado en Picota, me he reunido directamente con los agricultores. Y hemos dado explicaciones y he podido también obtener las demandas de este sector muy golpeado, ¿no? Justamente agravado por un tema de precios en este momento en estos dos productos que son de carácter sensible. Pero también les llevamos propuestas, ¿no? Creo que el grave error, y lo dijo en un momento en una presentación, el grave error que pudo haber adoptado en este caso el Ejecutivo fue la compra de un producto al agricultor. Primero porque el agricultor no está para recibir migajas, y el agricultor no quiere eso, no quiere que le des dinero. El agricultor lo que necesita es que lo apoyes a hacer una agricultura rentable. Y en ese norte hemos trabajado justamente en San Martín. Había un compromiso, un acta firmada por el anterior ministro, donde había un compromiso de 2 millones de soles. Y la propuesta con los productores fue, ¿quieres el pescado o te enseño a pescar? Lo entendieron, les planteamos un programa de mejoramiento tecnológico y hoy ya está en ejecución este programa. Pero no solo nos quedamos en San Martín, teníamos que atender también el friaje que ya se viene, porque esta vez, como gobierno, no vamos a ser reactivos, y eso lo hemos dicho. Me tocó estar en Senasa hace muchos años y ver realmente cómo participar dentro del Comité de Operaciones de Emergencia, donde prácticamente se producía la enfermedad y subíamos en ese momento comprando las medicinas, antibióticos y las pacas y subíamos a las partes altas. Los animales ya se habían muerto, la comida llegaba después de que pasaron las heladas y sinceramente éramos más reactivos que preventivos. Esta vez no, se le pidió al señor presidente emitir la norma de este plan multisectorial, lo que nos permite ya poder iniciar con este plan y nos fuimos a Puno, una de las zonas más devastadas justamente por el friaje, e iniciamos justamente el lanzamiento de esta actividad, no solamente como agricultura, sino multisectorialmente.
Este fin de semana debemos estar en la zona de Arequipa igualmente, acompañando a los agricultores con los insumos que tiene previsto este plan y poder preventivamente, primero, que los ganaderos tengan alimento suficiente para sus animales, que la aplicación de reconstituyentes, antiparasitarios y antibióticos y vitaminas sean oportunas para que el animal ya esté fortalecido al momento de soportar el friaje. Entonces, esto es una acción preventiva y ya está en ejecución. Pero no solo quedó ahí, nos fuimos a Andahuaylas, efectivamente, como mencionó el señor. Este proyecto de Andahuaylas es un proyecto de carácter incluso personal, porque quien les habla estuvo trabajando para la Oficina de Comercio Exterior en Brasil. Mi tarea en Brasil durante cerca de los 3 años que estuve allá fue abrir el mercado para los productos peruanos. En un país muy proteccionista, un país que nos dabía un producto cada 3 años. Sin embargo, en esos 3 años logramos abrir más de 7 productos. Y esto dio resultado. Y en el momento cuando nuestras autoridades tenían la gran dificultad del precio de la papa, me solicitaron el apoyo para ver cómo conseguíamos la papa en el exterior, que era una gran salida. Me hubiese gustado que todo el resto del país hiciera lo mismo, o todas las oficinas comerciales estuviéramos en esa misma sintonía. Pero lo impulsamos desde la Oficina Comercial de Brasil, a través, en este caso, de mi jefe inmediato, quien estuvo presente en las zonas de Acre, Rondonia y Manaus, donde se presentaron muestras de las variedades de papa comercial que tiene el Perú. Y en este caso, quien decide qué producto le vas a exportar o qué producto se va a importar, no es el exportador. Quien decide qué producto va a recibir es el cliente, y el cliente es el importador. Entonces, en ese momento, la papa que ellos tomaron a bien que podía ingresar a un mercado nuevo es Yungay. O sea, no es una decisión, yo puedo exportar las 3.000 variedades que tiene el Perú, pero no, si el cliente no lo quiere, no lo va a comer. Es por esta razón que, atendiendo a la demanda del comprador, se identificó que la papa que tenía que entrar era Yungay. Pero nosotros queríamos, a través del Ministerio de Agricultura en ese entonces, mientras yo era Mincetur, justamente que se identifiquen las zonas de donde pudiera salir este producto. Una vez que estuve ya en la cartera del Despacho de Agricultura, impulsé ello porque queríamos resolver, tenemos que empezar la exportación de papa. Y en este sentido, lo que se trabajó con Sierra y Selva Exportadores es que se identifique el lugar y empezar a trabajar. Lo que hemos hecho esta semana justamente es ir a supervisar que esta campaña de exportación se inicie, porque necesitamos empezarla. Ahora bien, ¿cuál es la realidad del campo? Discúlpenme, yo tengo un mes en el sector, un mes. En un mes no puedo resolver toda la agricultura del país. Pero en este mes fuimos a terreno y encontré una gran debilidad. Tenemos la papa con presencia rhizoctonia, una enfermedad, y no podemos exportar la papa de esa manera. Entonces, en este momento tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de identificar esos pequeños campos, porque no tenemos una agricultura grande de papa en la parte altoandina, son pequeños agricultores. Entonces estamos identificando, hemos tenido que identificar aquellos campos que tienen papa de buena calidad, porque la primera exportación no puede ser mala, ¿no es cierto? Si no, se acabó el negocio. Entonces tengo que garantizar que esa primera exportación sea buena, llegue al mercado, al supermercado, porque esto no va a una plaza, va a un supermercado. Y esa fue mi labor por la cual yo llegué a Andahuaylas y quizás el por qué me encuentro hoy día con esta garganta. Después de ello me dirigí a Ayacucho en horas de la noche, me dijeron que era muy peligroso, pero llegamos a Ayacucho y tuvimos una reunión justamente con el equipo del sector de Minagri, ¿no? De la región. Igualmente para conversar con mi personal y ver cómo se está trabajando. Y volví a encontrar la misma debilidad. El Ministerio de Agricultura dentro, inclusive a nivel regional, no coordina, no articula, no conversa con los gobiernos regionales. Para eso estoy viajando. Luego tuvimos que ir a Pucallpa, como ustedes saben, ya con una comisión liderada por el presidente. Igual estuvimos en la zona, conversamos con los alcaldes, porque el trabajo no solamente es del Ejecutivo, tiene que ser un trabajo integrado no solamente con los gobiernos regionales, también con los gobiernos locales. Y tuvimos un primer contacto con ellos. En ese viaje se dispuso y está ya encaminado un proyecto de más de 4 millones de soles y que ya está en ejecución, que es un proyecto de mejoramiento ganadero en Pucallpa, con un ganado de doble propósito, tanto de leche como de carne. No es algo que yo lo inicie, ya estaba, pero mi labor es que esto se ejecute. Entonces fuimos y vimos, y en breve nosotros estaremos yendo a supervisar de que este proyecto se implemente adecuadamente. También durante este mes he viajado a Ecuador. Una agenda de 3 días la tuvimos que hacer en una, porque no hay tiempo, ¿no? El Perú no puede parar ahora. Viajé un día a las 5 de la mañana, regresé a las 11 de la noche. Pero aproveché esa reunión en Ecuador, que era una reunión de los ministros de la comunidad andina, para tener una reunión con los ministros en privado, una bilateral prácticamente,
con el ministro de Colombia y con el ministro de Ecuador. ¿Por qué? Porque en este momento ustedes saben que hay una dificultad de exportar nuestro arroz a Colombia. Y le pedí al ministro justamente que resolviéramos ese tema al más breve plazo porque tenemos un stock de arroz en el Perú que quiero exportarlo. Al ministro de Ecuador lo mismo, no está emitiendo los permisos de importación de arroz y cebolla. Le pedí una bilateral y le exigí que en el plazo más breve me resolviera este tema de la exportación de estos dos productos a Ecuador. El compromiso de ellos es que lo van a evaluar y los combiné a que en el Congreso Mundial de la Papa, que es ahora el 27 de mayo, nos reunamos para continuar ese diálogo y espero tener propuestas. Entonces ese fue el motivo de ir a Ecuador. O sea, no piensen que uno está solamente viendo un tema, no, tenemos que ir pensando todos los temas posibles y acá justamente en Ecuador estamos tratando de resolver el problema del arroz y la exportación de cebolla. Pero bien, continuamos. ¿Cuál es la situación actual del sector? Y aquí viene la parte más difícil de reconocer. Quien les habla es un hijo de agricultor. Yo también soy hijo de agricultor. Mi padre es un pequeño productor que tiene 5 hectáreas en el Valleta. Yo también he sufrido lo mismo que ustedes. Yo sé lo que es cultivar, yo me ensucié las manos, yo cultivé. Mis padres tuvieron también créditos a través del Banco Agrario y perdieron mucho dinero y nos endeudamos. Esa realidad la conozco. Y mi tarea sentada aquí justamente es ver cómo resolvemos eso que yo ya sé. Que lo he pasado tanto siendo un hijo de productor como siendo un profesional, trabajando en el SENASA y luego en el MINCETUR, en el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Qué brechas tenemos hoy? Miren, prácticamente 7 millones de hectáreas, prácticamente el 64% del área bajo riego por secano. Esa es la realidad del país. No tienen acceso al crédito, un agrobanco que hoy está debilitado. El 90% de los productores no tienen acceso al crédito, 90%. No reciben asistencia técnica, prácticamente en los últimos 30 años el agricultor quedó al olvido. Y eso es cierto, lo que la señora manifestó hace un momento es cierto. Dejamos un agricultor prácticamente a su suerte, a que haga la agricultura como puede, de subsistencia. Eso es lo que estamos encontrando. Y eso es lo que dice al lado, ¿no? Una producción de subsistencia, eso es. Esa es la radiografía real hoy del agro peruano. ¿Tenemos un sector agroexportador? Sí, creciente, muy bien, pero el 90%, miren los datos, las cifras que son, el 97% de la agricultura es agricultura familiar. 2.2 millones de los agricultores hacen agricultura familiar y ellos representan el 80% de la canasta básica que nosotros recibimos en nuestras casas. Entonces, ¿cuál debería ser el foco del sector? Ese pequeño y mediano agricultor, sin descuidar obviamente el impulso o el apoyo a la agroexportación. Tenemos cifras, por favor. ¿No? Y ahí están los datos, es cierto. Hay una situación de la agricultura, el PBI está creciente. Hoy en día tenemos valores de exportaciones que llegaron a los 6.255 millones. Tenemos una meta de llegar a los 7.000 este año y alcanzar, siguiendo una política de apoyo al sector agroexportador, de alcanzar los 10.000 millones al 2021. ¿No? Siguiente. El desarrollo más fuerte lo tenemos justamente con los productos no tradicionales. Sin embargo, no deja de ser el café uno de los principales productos de agroexportación. Pero no los voy a distraer con cifras porque los números los podemos explicar en el momento que ustedes requieran. Queremos crecer al 3.5% este año y esperamos alcanzar al 2021 la meta del 5%. Pero aquí viene la parte más importante. ¿Cuál es el eje estratégico? Y lo dijo el congresista Horacio Ceballos el día de la presentación del Premier. ¿Cuál es el eje sobre el cual tiene que basarse justamente el sector? ¿Dónde tiene que enfocarse? Por favor, la siguiente. Y este es el escenario que tenemos que tener en el Ministerio de Agricultura. Miren, este va a ser el lineamiento de política que yo voy a emprender, o que al menos en este caso como política del sector se va a emprender. Todo trabajo que desarrolle el Ejecutivo tiene que ser articulado necesariamente con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ese va a ser el enfoque. Pero tenemos 3 pilares importantes. El primero se va a llamar asociatividad. El segundo, que la agricultura sea rentable y sostenible. Y el tercero, que esté articulado al mercado, porque de nada me sirve producir si no le logro solucionar el problema al agricultor en el comercio de su producto. En la parte de asociatividad, ¿por qué es importante? Requerimos pues fortalecer las organizaciones de productores para que cuenten con personería jurídica,
para que tengan un real acceso al crédito en mejores condiciones que las que hoy tienen, ¿no? Para generar una economía de escala, porque estamos hablando que el 97% es agricultura familiar, y porque tenemos que formalizarlos. Ellos tienen que estar formalizados. Hoy en día un agricultor tiene que irse a una tienda agropecuaria y comprar un plaguicida, tiene que irse a otra tienda que le venda las semillas, y cada uno de esos productos o insumos que tiene que adquirir están prácticamente a un alto costo. Si lo hiciera asociado, ya le reduciríamos sus costos de producción. Por eso necesitamos, y ese va a ser el eje, uno de los ejes principales de mi gestión. La segunda es que sea una agricultura rentable y sostenible. Para eso está su ministerio, pues. Nosotros vamos a renovar de nuevo lo que es Estinía, con innovación y transferencia tecnológica. Tenemos un proyecto que ya está por ejecutarse en un par de meses, que va a ser de mejora de la sanidad y de la inocuidad. Hoy, un tema muy sensible, sobre todo en exportaciones, y debería ser, y va a ser, una política de gobierno. Porque solamente estamos pensando en cumplir las exigencias del mercado internacional, y no es así. Tenemos también que tener exigencias en el mercado local, porque, señores congresistas, ustedes no quisieran llevarse un tomate sin saber que puede llevar residuos de plaguicidas, ¿o no? Entonces nuestra política no es solamente para la exportación, tenemos que hacer una política nacional. Entonces vamos a trabajar en sanidad e inocuidad. Extensión agraria, lo que hablamos hace un momento. Vamos a crear un servicio de extensión agropecuaria para los productores, que lo acompañe, que realmente le pueda hacer una transferencia de tecnología y pueda desarrollarle programas para mejora de su agricultura. Estamos muy preocupados con el tema de financiamiento y seguro agrario. Y ya lo hemos anunciado, creo que lo han escuchado. Nosotros tenemos que reactivar Agrobanco. No sé la forma que tenga o el nombre que tenga, pero lo concreto es que vamos a buscar las herramientas necesarias para inyectarle recursos a Agrobanco. Porque ese es prácticamente en este momento el agricultor no tiene dinero en los bolsillos para hacer agricultura. Entonces sí o sí, y esa va a ser una política de la gestión, llegar a potencializar este servicio de crédito a los productores. Pero de nada nos va a servir un sistema de crédito pues por encima del 19 al 22%. Incluso estuve en Tarapoto y me dicen que los créditos están encima del 30%. ¿Qué agricultura puede ser esa, señores congresistas? Eso no es agricultura. Lo estamos endeudando al agricultor. Entonces tenemos que resolver ese problema. Pero tengo un mes, les repito, tengo un mes. El manejo ambiental. Creo que aquí el Perú, y ya lo hemos puesto como línea política, tenemos que ser respetuosos justamente de los recursos. Y tiene que haber un uso muy responsable de estos recursos naturales. Hoy en día se están degradando bosques, entonces nuestra lucha frontal va a ser justamente contra estas personas que están prácticamente eliminando estos bosques. Infraestructura de riego también, eso es algo que no se va a descuidar. Hoy en día, y eso es otro desorden que encontré en el ministerio. Con este tema de la reconstrucción, ¿no?, el fenómeno del Niño y demás, encontré pues un sector que había disparado sus niveles de intervención a través de diferentes programas. Encontré fichas por un lado en el ANA, encontré proyectos realizados en el norte por Agro Rural, encontré que PCI hacía otros proyectos, pero, discúlpeme, pero a mí aplica la ley de zapatero a tus zapatos. Y para eso tenemos un órgano que se encarga de infraestructura. Es por eso que desde la semana pasada se ordenó que toda la ejecución ahora va a ser directamente a través del PCI. Y ese señor, el jefe del PCI, está en Piura en este momento con los productores. Porque tiene que ser así, no podemos darle funciones a las áreas que no tienen competencia y que en definitiva no necesariamente sabrían cómo hacerlo, sino para qué creamos áreas específicas para ese trabajo. Ya estamos ordenando la casa. Y también la que es titulación de tierras, ¿no? Bueno, encontramos proyectos que se están ejecutando, un PTR-T3, ya en ejecución, no podemos pararlo. Sé que se están licitando empresas que van a desarrollar lo que es titulación. Vamos a supervisarlos para que hagan bien su trabajo, ¿no? Esto se hará en el presente año. Pero no queda ahí, como les dije. Entonces, un pilar es la asociatividad. El otro pilar será que esta agricultura pues funcione, ¿no?, sea sostenible, rentable. Pero no solamente necesito que el agricultor produzca, necesito que el agricultor esté articulado al mercado, que el agricultor ya tenga sus clientes. Porque eso es lo que nos está pasando hoy en día. El agricultor produce, pero él no sabe a quién se lo va a vender. Y aquel agricultor que sí sabe que a quién se lo va a vender, ya sabe que es un acopiador, que ya prácticamente lo endeudó desde el día que le dio la semilla. Eso tenemos que romperlo. ¿Ya?
¿Por qué? Porque al agricultor ya lo están ajustando desde que empieza a sembrar. En esta articulación nosotros estamos trabajando un programa que se llama Programa Nacional de Cultivo y Riego, que va a permitir proveer información en tiempo real al productor. Lo dije, parece una utopía, pero sí se puede hacer. Información que va a traer a través de un sistema informático que nos va a permitir establecer justamente lo que es intenciones de siembra y cosecha, planificar adecuadamente las áreas que deben ser sembradas, de tal manera que no haya esta superposición entre la producción de sierra, por ejemplo, con la producción de costa, específicamente en papa. Pero también bajo un sistema semáforo, y lo dijimos, y sí lo vamos a cumplir, que en los próximos meses ya debemos estar liberándolo.